En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Repito, gracias por esta oportunidad, esta invitación, y vayamos de lleno a la palabra del Señor, a una enseñanza que quiero tocar con ustedes. Al igual también les aviso ya de antemano, si tienen ahí su cuaderno, algo para tomar notas, o si quieren poner un highlight en su Biblia o algo, puntos claves interesantes, por favor háganlo. Voy a estar tocando varios puntos y textos bíblicos que sé que va a traer mucha bendición para nuestras vidas, pero como hoy es discipulado de alabanza, obviamente nos vamos a enfocar a lo que es la enseñanza, el magisterio. Entonces, si tienen ahí sus Biblias, acompáñenme al libro de Josué. Josué capítulo 10, verso 3 en adelante. Solo para poner en contexto lo que Josué capítulo 10 nos enseña, aquí está hablando ya de la temporada, el tiempo de la conquista de Israel, conquistando los territorios, conquistando varios reinos que en ese momento, en ese tiempo, estaban ocupando la tierra que Dios le había prometido a Israel, la tierra de Negev o toda la región de Judea. Pero quiero tocar en contexto y más que todo mencionar algunos reinos, en particular solo dos reinos que quiero tocar con ustedes y lo que representa en cuestión de aquellos que van o que tratan de ir en contra del propósito de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. Y en Josué capítulo 10, de versículo 1 al 3, vamos a leer en contexto lo que dice lo siguiente. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había capturado a Ai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concentrado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Dice que Adonai tuvo gran temor, verso 2, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Ahora, verso 3, vamos a ver un interesante aspecto de cómo los enemigos de Israel se aliaron, se juntaron para pelear contra Israel en este tiempo. Repito, estamos hablando ahorita sobre el tiempo de la conquista de Israel. Pero verso 3 hay 5 reinos que forman lo que es el grupo de los arameos. 5 reinos que se aliaron para ir en contra de Israel. Y dice verso 3, por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Joam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglon, diciéndoles, suban a mí y ayúdenme, verso 4, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los israelitas. Repito, hay 5 reinos que se aliaron, que forman parte del reino de los amoreos. Y estos 5 reinos comienzan ellos a buscar la manera de cómo conquistar a Israel y el mando que Josué llevaba en este entonces. Pero quiero enfocarme en 2 reinos en particular. El primer reino que quiero enfocarme es el reino de Hebrón, y después nos vamos a enfocar lo que es el reino de Jerusalén, porque creo que esto se va a integrar y tiene mucha relevancia a lo que nosotros ejercemos en el altar
y las funciones que llevamos cuando ministramos la presencia del Señor. Y para comenzar quiero hablar sobre el reino de Hebrón o el rey de Hebrón. Esto lo encontramos en verso 36. Vaya conmigo Josué 10, verso 36, solo para leer lo que dice este versículo. Josué 10, verso 36 dice, entonces subió Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y pelearon contra ella. Para comenzar, la palabra Hebrón, quizás algunos ya lo saben, y déjame recordarles, ¿verdad? Deme el privilegio de recordarles. La palabra Hebrón significa tener una asociación, tener una afiliación. Otras palabras sinónimas que podemos utilizar es ser unido, hacerse aliado de alguien, unirse, aliarse, etcétera. Ser unido, más que todo es el enfoque que quiero tocar con ustedes. Entonces, cuando nos asociamos, tengamos en mente de que estamos aceptando o tomando, permitiendo las tendencias de otros, los hábitos de otros, las costumbres de otros, a unirse con nosotros para una misma causa o llevar un denominador común. Solo para que podamos tener en contexto lo que quiero hablar con ustedes. Entonces, en sí, Hebrón significa asociarse. Y tengan en mente también, si no estoy mal, si la mente no me falla, si recuerdo bien, creo que aún el rey David, al inicio de su reinado, creo que por un cierto tiempo reinó, si no estoy mal, en Hebrón. En sus primeros años reinó antes de que él llegara a unificar todo ya Israel. En esa monarquía. Pero dice Números, capítulo 13, verso 22. Quiero que me acompañe Números 13, verso 22. Aquí vamos a ver en contexto lo que Israel pudo darse cuenta sobre lo que ellos vieron en el tiempo de la conquista. Y dice en Números 13, verso 22, dice, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban, escuchen estos nombres tan interesantes, dice, donde estaban Ahimán, Seisai o Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Entonces, solo para llamar la atención que en este territorio, en este tiempo, estaban los gigantes, los que estaban ocupando el territorio y la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Israel. Ahora, ustedes saben la historia, mandan los 12 espías, 10 regresan con la noticia, con malas noticias, y 2 de los 12 era Josué y Caleb. Ellos dan otra noticia, dándole empujón, diciendo podemos conquistar la tierra. Usted sabe la historia, nomás estoy recapitulando rápidamente. Pero en ese territorio o en la tierra de Hebrón, quiero enfatizar de que Hebrón en sí, la palabra Anac, ya que se encontraron los hijos de Anac, la palabra de Anac significa el cuello. Muchos piensan o especulan que los hijos de Anac tenían bastante cuello, eran obviamente personas bien grandes y con un cuello quizás impresionante. Pero quiero que anoten a un lado la palabra cuello, porque voy a regresar a ese punto más adelante, porque tiene una linda connotación que quiero yo tocar con ustedes. También encontramos que la palabra, el nombre Ahimán, también significa mi hermano, es mi regalo. Al igual podemos encontrar los otros 2 significativos, los otros nombres de Sesai y de Talmai. Pero ese no es tanto el enfoque. Lo que quiero tocar con ustedes es de que Hebrón era una tierra de los gigantes, una tierra de gigantes, los cuales son conocidos como seres híbridos. Y es aquí donde quiero ahora tocar con ustedes, desarrollar esta realidad. Que en el territorio de Hebrón, los gigantes, y si lo quiere relacionar con Génesis capítulo 6,
Los gigantes es una mezcla genética, una mezcla de híbridos que se dio entre la humanidad y los seres que habían descendido de los cielos, que se juntaron con las hijas de los hombres. Ustedes pueden encontrar eso en Génesis capítulo 6. Entonces, repito de nuevo, Hebrón es una tierra de gigantes, los cuales son conocidos como seres híbridos, seres mezclados, donde se mezcló la genética humana con la celestial, lo divino, lo celestial, lo que encontramos o lo que se reporta en las Escrituras. Pero anoten este punto tan interesante sobre Hebrón. Por todo esto, podemos decir que el rey de Hebrón es la mezcla de lo santo con lo profano. Lo repito una vez más. Podemos resumir o por lo menos podemos ver de que la mezcla híbrida o la mezcla que se dio era una mezcla de algo santo con algo profano. Recordemos que en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros tenemos esa linda genética divina que somos de ese germen de Dios. Pero en los tiempos de Noé, se sabe la historia, en los tiempos de Noé, la sangre humana, el ADN se mezcló con esos seres que habían descendido. Y de ahí sabemos y entendemos un poco sobre lo que es la historia de los Nephilims. La Biblia habla sobre de esa genética que se dio, esa mezcla. Y repito, lo encontramos en Génesis capítulo 6, de verso 2 al verso 4. Usted lo puede leer en su punto y sé que lo reconoce. Pero el punto que quiero yo tocar con ustedes en Hebrón, en esa tierra, en ese territorio en particular, es que no solo estaban los gigantes, pero ya había una mezcla, ya una genealogía, ya muchos años que habían pasado, que de ahí vienen lo que la Biblia habla, los héroes de la antigüedad. Si usted recuerda la historia muy bien, cuando David pelea con Goliat en 1 Samuel capítulo 17, en toda la historia, también Goliat viene de esa genética, viene de esa línea. Entonces mi punto, lo que quiero decir, y anoten este punto tan interesante, es que Dios aborrece las mezclas, ya que éstas se originan de seres creados por Dios, pero que se salen del orden natural establecido por Dios. Lo voy a repetir una vez más. Hebrón en sí representa o simboliza que Dios detesta, aborrece las mezclas, ya que éstas se originan de seres creados por Dios, pero que salen del orden natural establecido por Dios. Es decir, se mezclan y originan híbridos, seres no creados por Dios. Por ejemplo, hoy en día la ciencia nos ha enseñado de que ahora podemos cruzar el ADN de ciertos animales, cruzarlos y de ahí sale lo que es the offspring, sale lo que ya son las criaturas. Por ejemplo, está el famoso liger. Yo sé que ustedes han escuchado ese término o han visto fotos de ese liger, mitad león y mitad tigre. Y cuando uno ve ese gato, es un gato gigantesco, bien grande, pero esa alteración genética ha causado una alteración en su ADN de que creo que esos animales no tienen longevidad, no duran por mucho tiempo. Y podemos seguir también verlo en los árboles frutales. Ahora tenemos ya fruta sin semillas, tan común que ahora lo consumimos. Ya está la mezcla de un caballo con un asno y vemos también cómo se junta o cómo se desarrolla ese tipo de animal. Aún vemos en la historia a Adolf Hitler, que cruzó aún los mascotas, los perros. Y si la memoria no me falla, creo que la historia habla que la raza Rottweiler fue diseñada por los alemanes. Creo que Adolf Hitler quería cruzar
el Rottweiler para tener un perro pues grande y peligroso y fuerte, y de ahí pues surgió esa raza particular. Entonces, repito una vez más, Dios detesta en sí la integración, las mezclas o cualquier cosa híbrida que va en contra del orden natural establecido por Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo operan las mezclas? Estamos hablando todavía sobre el reino de Hebrón, porque eso es lo que estamos enfatizando. Encontramos, por ejemplo, en Génesis 5, capítulo 5, verso 4, vamos a ver algunos ejemplos acá. Aquí más que todo habla ya sobre la genealogía adámica, la genealogía de Adán, del capítulo 5, 1 en adelante. Rápidamente dice, el total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Wow, eso es una eternidad prácticamente para nosotros en estos tiempos. Y dice que vivió también Set, vivió 105 años y fue padre de Enos. ¿Dónde me quedé? Sí, verso 4. Génesis 5, verso 4 dice, y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Entonces aquí vemos la genealogía, cómo Dios lo estableció desde los orígenes del tiempo. Pero también me llama la atención otro punto. Acompáñenme a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, verso 9 en adelante. Perdón que voy un poquito rápido, es que sé que el tiempo es contra uno, pero espero que no esté yo adelantándome mucho, pero ahí pueden tomar nota, y si no, repito, David ya está grabando este contenido, al igual yo, lo podrán una vez más repetir o podrán regresar para escuchar algunos detallitos. Y en Levítico capítulo 10, verso 9, hablando ya sobre los hijos de Aarón y lo que ellos habían cometido, recuerden que ellos presentaron un juego extraño, Nadab y Abiú, y fueron exterminados por completo. Pero dice Levítico 10, verso 9, dice lo siguiente, ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo para todas sus generaciones. El verso 10 también dice, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ahora, ¿por qué menciono yo todo esto? ¿O por qué estamos mencionando sobre la mezcla? Creo que con todo nuestro corazón, creo que en el sacerdocio que estamos ejerciendo, porque a cierta manera todos estamos ejerciendo un lindo sacerdocio con el Señor, y aún estamos también, nos prestamos como vasos en el altar. Creo que esto usted ya lo sabe, pero lo voy a mencionar de nuevo. Debe de haber una distinción clara, ¿verdad?, en cómo nos conducimos en la vida cotidiana, y también reconocer cuáles son las distinciones, cuáles son nuestros límites, cuáles son las barreras que no debemos de cruzar, ni dejar que se filtren cosas que puedan de una manera condicionar o diluir nuestro sacerdocio con Dios. Repito, aquí con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú presentaron juego extraño, algo desconocido, y pues uno de los cuatro murieron, los primeros dos, y quedaron Itamar y Eleazar, los últimos dos. Pero aquí está la distinción bien claro, que dice, no beberán vino ni licor. Y igual le dice, asegúrense que haya una distinción entre lo santo y lo profano. Al igual también encontramos en Esdras capítulo 9, verso 2, acompáñeme Esdras, capítulo 9, voy a buscarlo acá, capítulo 9, verso 2. Pero antes dice, Dios ordena no mezclar lo santo con lo profano. También encontramos que Santiago, el hermano de Jesús, Santiago fue pariente de Jesús, cuando leemos sobre Santiago, también dice, déjame buscarlo acá. Esto es una referencia, así, un paréntesis al lado. En Santiago capítulo 3, verso 12,
el hermano de Jesús también dijo, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o un vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Eso lo encontramos en Santiago 3, verso 12. Pero entonces vayamos ahora a lo que dice Esdras 9, verso 1 en adelante para tener contexto. Aquí está hablando ya del tiempo de la reedificación. Israel ya estuvo 70 años en cautiverio. Lo que profetizó Jeremías llegó a cumplirse. Y después de los 70 años, ahora Esdras, Nehemías y el pueblo, esa generación que crecieron en Babilonia, ahora están regresando a sus tierras. Una profecía ya cumplida cuando leemos Jeremías y Isaías. Dice Esdras capítulo 9, verso 1. Acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes, vea esto, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones. Y menciona algunos nombres de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y verso 2, Esdras 9, verso 2. Sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, ve esto, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. En otras palabras, en mezclarse como pueblo de Dios con inconversos que no tienen comunión con la luz, sino comunión con las tinieblas. Vea esto, anoten esto. Nos lleva a una total infidelidad hacia Dios. Pablo, si usted recordará, Pablo en sus epístolas, si la memoria no me falla, creo que es 1 Corintios, creo que es capítulo 6, por ahí, si alguien me puede ayudar a buscarlo, pero una parte donde Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿qué comunión tiene Belial con la luz, con Dios? Belial entendemos que es Satanás, representa las tinieblas, representa las densas oscuridades. ¿Qué comunión tiene la oscuridad con la luz? Y hablando en contexto de que hay de aquellos en la iglesia que interactúan, que tienen una relación con personas inconversas o personas que están atadas a ese reino pecaminoso y ese reino engañoso. Entonces, valga la redundancia, ¿qué comunión tiene Baal con Cristo? ¿Qué comunión tienen? Ahí está, muchas gracias Daniel, 2 Corintios 6, 14. Es más, lo vamos a leer, solo para leer exactamente. 2 Corintios 6, 14. 6, 14. ¿Qué dice? Aquí está hablando obviamente en el contexto de no estar en un yugo desigual. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Pero me gusta lo que dice, lo que agrega Pablo, o qué comunión hay entre la luz con las tinieblas. Obviamente no hay comunión, no hay un común denominador, no hay nada que los va a poder abarcar, no hay nada que los va a poder engañar. Una cosa es color negro, otra cosa es color blanco, pero no puede haber color gris para decir que las dos se van a llevar de la mano. Es imposible. Ahora, repito, digo esto porque hay mezclas en el cuerpo de Cristo donde hay cristianos que le sirven a Dios, o se puede decir que hay ministros de Dios, sacerdotes, vasos que se prestan para el sacerdocio, para la alabanza para Dios, y que dentro de su círculo íntimo, y cuando no están funcionando, digamos, en tales días particulares, puede ser que tienen alguna asociación, tienen alguna relación, o están quizás en una relación que
que no está de acuerdo conforme a lo que encontramos con las Santas Escrituras. Y a veces para justificar, aunque no quiero yo adelantarme porque hay algo que voy a hablar sobre eso, pero a veces para poder justificar nuestro estilo de vida o nuestro caso, a veces queremos tomar la posición de héroe o la función de Dios y tratar de convertir a la persona cuando no es nuestro deber. Somos simplemente, somos, ¿cómo se llama? Personas que siembran la semilla del Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que va a decidir si esa semilla va a germinar o no. Pero no podemos tomar la función de Dios, solo Dios puede hacer eso. Entonces, repito, el mezclarse como pueblo de Dios con inconversos nos lleva a una total infidelidad hacia Dios. Por eso es tan importante, aún para todos los solteros, todos aquellos que van a entrar o tienen el deseo de casarse, formalizar una familia. Qué buen deseo, los felicito. Sé que Dios va a mandar la persona adecuada para sus vidas, pero es tan importante llevar la misma fe. Es importante llevar el fe común. No podemos tratar de tomar la posición de Dios que no nos corresponde. Pero regresando a las mezclas, hay otro punto. Vea conmigo Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, verso 11, que dice lo siguiente. Aquí Deuteronomio 22, verso 11 da un ejemplo sobre las vestiduras, de no mezclarlas. Dice, no vestirás ropa de material mezclado de lana y lino. No los escucho, pero me imagino que pueden decir ustedes hoy lana y lino. Y aquí hay una linda representación también. Hablamos un poco sobre la lana. La lana tiene su propio material, la lana es la lana y otra cosa, y el lino es otra cosa. Cada quien tiene su área, su campo, su lugar para poder trabajar con ese tipo de material. Pero cuando hablamos de la lana, sabemos que las ovejas son las que cargan la lana. Y no sé si ustedes han visto, hay un video donde algunos pastores encontraron a una oveja descarriada que se había abandonado, salió de su prado y milagrosamente sobrevivió. Pero de repente regresa, después de un tiempo, no sé, meses por decir, y cuando regresa, la lana le había crecido tanto que la misma oveja ya no podía conducirse porque su mismo pelaje bloqueó su visión, tenía mucha lana encima que ya estaba perdiendo las fuerzas de sus pies. Estaba totalmente descontrolada, pero totalmente descuidada. Y hay mucha gente cuando se alejan de Dios y tratan de hacer sus propias mezclas o tratan de hacer sus propias cosas, al final regresan un poco más peores de lo que realmente, en la manera como salieron. Por ejemplo, es por decir el hijo pródigo. Salió con la herencia de su padre, salió con lo que le correspondía. Pero ¿cómo regresó? Llegó al punto que estaba comiendo con los cerdos, los animales, y recapacitó y dijo, ni los siervos de mi padre, los trabajadores, no comen como estoy yo comiendo. Y cuando regresó, salió con la cabeza para arriba, así orgulloso, altivo, y regresó humillado. A tal punto que el padre sale de su casa para recibirlo, pero no le permitió entrar todavía a la casa, sino de fuera lo abrazó, lo recibió y ahí comenzó una vez más su restauración. Pero bueno, cuando me refiero de la lana, esto es lo siguiente, porque sabemos que hay que trasquilar las ovejas en este sentido. Cuando uno mezcla, que Dios me dé las palabras, lo que quiero yo decir ahora, es usando el ejemplo de la oveja. Cuando la oveja regresó bien quebrantada, bien despedazada, por decir, porque había montado sobre ella y llevaba esa carga de su lana que le había afectado. Y si podemos utilizar la lana como una representación, tengo este punto que quiero decir. Se tiene que cortar de las ovejas o trasquilar la lana para que no experimenta una
una derrota espiritual o una muerte espiritual. Entonces, tenemos que entender, tenemos que saber de que donde Dios nos ha ubicado, donde estamos, que creo que estamos en buenos prados, estamos en un lugar hermosísimo, ahí el Señor nos va a seguir trasquilando. Él es el buen pastor, Él es el pastor de las ovejas. Y Él es el que sabe muy bien dónde las ovejas van a estar ubicadas, dónde van a estar asentadas. Y ahí es donde ellas van a seguir aportando, van a seguir desarrollándose. Y a la vez también van a ser trasquiladas, porque si no son trasquiladas, repito, les va a crecer demasiado la lana que ellas mismas se van a colapsar. Y no queremos que lleguemos a ese punto. Al igual el lino representa acciones justas de los santos. Y dice en Deuteronomio 22:10. Deuteronomio 22:10 dice: no ararás la tierra con el buey y asno juntamente. Ahí vemos una mezcla de dos animales muy distintas, que está estipulado en las Escrituras, que Dios le dice a Israel: no ararás la tierra con buey y asno juntamente. Esto significa que debemos tener cuidado de escuchar solo a los siervos de Dios que representan los bueyes, los cuales son puestos para arar la tierra. Cada quien sabemos dónde Dios nos ha ubicado. Tampoco vayan a pensar que soy un sectarista, porque no lo soy, no lo somos. Pero a veces tenemos la costumbre, o la oveja pues tiene dos oídos, tiene dos orejas, y las ovejas saben escuchar, tienen buen oído, saben distinguir las frecuencias. Pero a veces las ovejas, lo estoy generalizando, a veces nos prestamos demasiado para escuchar de aquí, de allá, de indagar en las redes sociales, de acá y de lo otro, que comenzamos a mezclar muchas cosas, que al final no tenemos claramente dónde estamos ubicados, dónde estamos cimentados, y comenzamos a desconocer el fundamento y la preparación donde inicialmente comenzamos. Tiene que haber un balance en todo. Por ejemplo, conozco un joven, esta es una anécdota, esto es verdad, no, ni reservo mi nombre, reservo su nombre y todo, pero esto es una anécdota real. Conozco un joven que nació con nosotros, por muchos años aquí en el ministerio, pero de repente últimamente me voy yo enterando que anda buscando de otras, pues sí, de otras creencias dentro del cristianismo, por decir, pero creencias ya muy radicales, ya muy exageradas. Y yo me preguntaba, pero ¿qué le pasó al fundamento? ¿Qué le pasó a lo que se le había establecido previamente antes de su salida? Y a veces eso pasa con muchos, lo estoy generalizando, de que como tenemos buenos oídos, tenemos la costumbre de buscar por acá, buscar por aquí, buscar por lo otro. Cuando en casa Dios ha puesto, lo voy a decir en buen sentido, buenos bueyes, así buenos pastores, maestros, líderes, que están para arar la tierra y para que todos podamos ser nutridos de los pastos verdes que Dios nos ha dado en este lugar. Espero que me hago entender, ¿verdad? Si cometemos el error de mezclar doctrinas, ve esto, escriben esto, si cometemos el error de mezclar doctrinas, vendrá a nuestras vidas confusión. Y eso es lo menos que queremos llegar a experimentar, una confusión, una perplejidad. Y todo eso se da porque no hay un fundamento sólido. Cuando hay un fundamento sólido, una estructura pero excelente, entonces uno, siendo ya enraizado en Cristo, pues vas a ver de que no va a haber ningún viento, ninguna doctrina, ninguna enseñanza opuesta a lo que se nos ha enseñado que nos va a tumbar. Porque una casa bien edificada, con buen fundamento, difícilmente la van a tumbar. Y está el ejemplo que el Señor menciona en Mateo capítulo 7. Pero bueno, sigamos adelante. También vemos en contexto de que vemos la confrontación de David con Goliat en 1 Samuel capítulo
capítulo 17 del verso 4 al verso 8. Sabemos que Goliat viene de esa mezcla de los gigantes, puede ser que viene de la descendencia de Anak. Digo, hay que profundizar un poco más sobre eso, pero está la mezcla híbrida. Las mezclas siempre van a originar enemigos. Escuchen bien eso, porque Goliat era un enemigo de Israel, un enemigo que se levantó para desafiar a los escuadrones de Israel. Y él dijo, tráigame un hombre que quiera pelear contra mí. Entonces eso solo resulta de que las mezclas, repito, siempre van a originar enemigos que en determinadas situaciones nos van a querer destruir. ¿Cuántas veces, cuántas personas? Un ejemplo bien simple. ¿Cuántas personas no recibieron un buen fundamento en llamada final por muchos años? Por muchos años. De repente deciden desligarse o deassociate themselves, lo hacen en inglés. Pasan los años y de repente al principio lo que era la relación amistosa, cariñosa, amable, algo tan edificante, de repente pasan los años y el comportamiento es muy distinto. El comportamiento es diferente. El comportamiento es hostil. El comportamiento ya no es oveja, sino es cabra o cabrito, perdón que lo diga de esa manera. Incluso hoy alguien me dijo, ¿te recuerdas de fulano de tal? Sí, me recuerdo de esa persona. Pues te vengo a decir que hace poco me crucé con esa persona y cuando vi a esa persona, nada que ver lo que antes era. Así, nada que ver. Lo que hoy es muy diferente lo que antes era en el tiempo cuando esa persona estaba ubicada donde Dios la tenía ubicada. Y le digo, ¿en serio? Sí. Y le pregunté, ¿y cómo estuvo el trato? ¿Cómo estuvo la plática? Me dice, una cosa te voy a decir. Nunca pensé escuchar palabras vulgares salir de su boca. Nunca pensé eso porque yo tenía una referencia de esa persona muchos años atrás. Pero ahora que me encuentro con esa persona, aún su manera de hablar cambió total. Entonces, ahí me di cuenta de que el ambiente no era placentero, no era algo edificante. Y eso pasa cuando no estamos enraizados donde Dios nos ha ubicado, donde Dios nos tiene enraizados para nuestro crecimiento. Valga la redundancia, perdón que repita lo nuevo. Las mezclas siempre van a originar enemigos que en determinadas situaciones nos van a querer destruir. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo venceremos al rey de Hebrón? Que son las mezclas, porque eso es lo que representa. Hebrón representa las mezclas que a veces dejamos entrar en nuestras vidas, que al final nos va a perjudicar. Y como formamos parte del grupo de alabanza, ustedes saben de que Judá, la tribu de Judá representa ¿qué? Pues alabanza. Y encontré esto tan bonito. En Jueces 1:10 se menciona sobre Judá. Y vea lo que dice Jueces 1, verso 10, o verso 9 para tener contexto. Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev, en las tierras bajas. Pero vean lo que dice verso 10. Jueces 1:10. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban ¿en dónde? En Hebrón. El nombre de Hebrón antes que era Kiriat Arba. E destruyeron a un gigante llamado Sesaí, a otro gigante que se llama Aimán y a otro gigante que se llama Talmaí. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Vea esto, anoten este punto. Judá, que representa alabanza, que representa lo que ustedes hacen
diariamente, semanalmente, Judá hirió a los gigantes en Hebrón. En otras palabras, la alabanza a Dios, escuchen, anoten esto, la alabanza a Dios es una arma poderosa para derribar híbridos o mezclas. La alabanza a Dios es una arma poderosa para derribar híbridos o mezclas. No sé si capturaron eso. En 1 Samuel 17, verso 49, la palabra habla que David fue a un arroyo, agarró 5 piedras lisas, suavecitas, piedras bien formadas. Ustedes saben que el arroyo representa el fluir del Espíritu, las aguas del Espíritu. Cuando nos movemos en el mover del Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo nos lisa de una manera muy hermosa. Hace que no se vea tan mucho los defectos nuestros, sino el Espíritu Santo comienza a alisarnos. David agarra 5 piedras que tipifica, sabemos que es una representación de los 5 ministerios que encontramos en el Nuevo Testamento. Los ministerios operando, que es una figura de las piedras. Entonces, aún vemos que la administración de los ministerios de Dios es nuestra vida que nos ayuda para derribar las mezclas de los gigantes. Hermanos, les digo esto porque tengamos mucho cuidado cómo nos estamos asociando, con quiénes nos estamos uniendo. A todos nosotros se nos ha dado lindos dones y ustedes tienen hermosos dones cuando se trata de ministrar la presencia del Señor. Dios le ha dado el don de cantar, el don musical, tocar varios instrumentos. Hay muchos que tienen esos dones, pero tengamos mucho cuidado con quiénes nos asociamos, dónde estamos yendo, con quiénes estamos participando. Yo recuerdo una ocasión, y esto no es nada nuevo, algunos ya lo saben, yo recuerdo de que en mi juventud yo tenía disque amigos, lo digo porque realmente no fueron amigos, disque amigos que eran músicos y que me estaban ya tratando de convencer para ir a tocar a lugares que yo sabía que no tenían nada que ver con la obra del Señor, sino literalmente tocar para el mundo. Y me están diciendo, vente, si tienes un don hermoso, tocas bien la guitarra, etcétera, ayúdanos para esta actividad, no sé qué. Y yo detrás de mi mente pensaba que era una actividad cristiana, algo que tiene que ver con la obra del Señor. Cuando me voy enterando, no era nada, no tenía nada que ver. Cuando de repente escucho la voz del Señor que me dijo, ese don que te di, ¿de qué manera lo vas a usar? ¿Para agradarme a mí o para agradar a los hombres, al mundo? Digo, no, Señor, es para ti. Entonces ya con eso, la respuesta era, perdón muchachos, vayan ustedes, pero yo no puedo ir con ustedes. Porque es como que yo estoy condicionando un don que en primer lugar no es mío. Y a veces nos enseñoramos de dones que ni son nuestros, son prestados. Dios nos ha dado su don para poder glorificar su nombre. Pero si no estoy glorificando su nombre y estoy solo buscando los aplausos del mundo de afuera, entonces estamos cometiendo un gran error. Estamos ya mezclando lo divino que Dios nos dio por gracia, que al final ni es nuestro, es de Él, y estamos ya embarrándonos con las tinieblas. Repito, ¿qué comunión hay? ¿Qué comunión tiene Baal con la luz que es Cristo? Entonces, guardándonos en obedecer la palabra de Dios y entender que nuestro Dios aborrece las mezclas, es importante entender ese concepto. Si no lo entendemos, ve esto, si no lo entendemos, entonces pueden destruir nuestra vida y el plan de Dios. El propósito de las mezclas es adulterar o cambiar la originalidad de Dios. Lo repito una vez más. El propósito de las mezclas
puede ser que es adulterar o cambiar la originalidad de Dios. Entonces, si nosotros estamos lidiando o si nos encontramos en el campo de Hebrón, recuerden que Dios detesta las mezclas. A Dios no le agrada las mezclas. Es más, nosotros que somos sacerdotes del altar, que somos ministros del altar, también tengan mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando. Aquí viene una bien suave, pero le digo mucho amor, con mucho cariño, amor y con mucha exhortación. ¿Qué tienes en tu playlist en Spotify o en Apple Music? Espero que sea música que edifica, música que exalta a Dios, música que ministra tu ser interior. Porque entendemos que hay música del atrio, música del lugar santo y también música del lugar santísimo. Si estás dentro de los parámetros, dentro del tabernáculo de Dios, está bien. Pero primero Dios que este no sea el caso, pero hay personas que están contemplando música fuera de los parámetros del tabernáculo de Dios. Están en las afueras, en los territorios ajenos, están en los campos que no les conviene estar, y ahí están sus oídos, su alma está siendo alimentado por esa música. Recordemos, la música es poderosa. La música cómo nos cambia nuestro estado almático, nuestro sentir. La música es tan poderosa que el enemigo sabe de que puede utilizar ese medio para enganchar a mucha gente. Pero espero en Dios que nuestro playlist tenga música que nutre el alma, que nos hace bendecir al Señor y que nos permite mantenernos puros. Porque algo les quiero mencionar, el menorá, candelabro, que se encontraba en el lugar santo, que el candelabro representa la iglesia. Para mí es tan bonito reconocer de que cada velita, para poder encender la llamita de esa vela, se utilizaba el olivo. Y el olivo es un fruto. ¿Qué me da a entender? Que nuestra alabanza, nuestra adoración, siempre tiene que estar unido con el fruto que le queremos dar al Espíritu. Porque eso es vital. Entonces, si hay alguien que está en ese campo de Hebrón, te recomiendo, salte de ahí, deja esas amistades, deja esas conexiones que tienes. Sé que quizás te pican el oído, o quizás hay un beneficio monetario, puede ser que haya. No le hagas caso. Don't do it. Porque a mí casi me picaban y me endulzaron el oído. Vente a tocar aquí. Hasta que Dios me dijo, ¿a quién le tocas? ¿Le tocas al mundo? ¿O me tocas para mí? No, para ti, Señor. ¿Cómo soy de tiempo, David? ¿Estoy bien? How much time I have? Ok. Y rápidamente, otro punto. Viene otro reino rápidamente. Este va a ser bien cortito, pero creo que va a encajar con lo que acabamos de mencionar sobre el reino de Hebrón. Ahora quiero hablar rápidamente sobre el reino de Jerusalén. El rey de Jerusalén. Dice Josué 10:1. Y sucedió que Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Ai y que le había destruido por completo. Ahora, la palabra Adonisec significa Señor de justicia. Justicia. Jerusalén, obviamente, en el sentido es enseñado por paz. Está en Josué capítulo 10, verso 1. Pero solo para resumir rápidamente, el rey de Jerusalén representa lo que es la autojustificación. Recordemos de que Adonisec, que era el rey de Jerusalén, iba a entrar en campo de batalla con Israel y se iba a aliar con los 4 reinos de los amorreos. Pero en sí, Jerusalén representa lo que es la autojustificación. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo podemos aplicar con nuestras vidas? Escribe en este punto. Muchas veces incurrimos
el error de autojustificarnos ante ciertas situaciones. Tratamos de levantar argumentos para justificar nuestros errores, nuestros desvíos o nuestros pecados. Por ejemplo, ¿cuántas personas no se han desviado en el campo de Hebrón? Y después comienzan a tratar de justificar su decisión. Justificar por qué se integraron, por qué se mezclaron. Y eso está muy mal para comenzar. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 9, verso 4. Deuteronomio 9, 4 dice lo siguiente. Dice, no digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti. No digas esto. Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa delante de ti. En otras palabras, a veces pensamos que Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado porque somos muy buenos o muy dignos. Pero debemos saber que no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Él. Para agregar ese punto, vea lo que dice Job 35, verso 2. Job 35, verso 2. Vea esto. Job 35, verso 2 dice, aquí habla Eliú, un amigo de Job. Y verso 1 dice, 35, verso 1, continuó Eliú y dijo, ¿piensas que esto es justo? Dices, mi justicia es más que la de Dios. ¿Y cuánta gente no en esa actitud? Que saben más que Dios, que reconocen más su vida que Dios y tiran pretextos, excusas para justificar su desorden, sus errores. Aquí vemos que también nos queremos hacer más justos que Dios cuando nos suceden cosas que pensamos que no merecemos. Debemos recordar que el que nos justifica es Cristo, no nosotros. Él es el verdadero Señor de la justicia. ¿Sí están conmigo? Ahora viene la pregunta, ya me quedan ya estoy cerrando con esto. Viene la pregunta, ¿cómo venceremos al rey de Jerusalén que representa la autojustificación? ¿Cómo lo podemos vencer? Encontramos en Josué 21. Josué 21, acompáñame. Josué 21, verso 22. En este capítulo en particular, aquí habla, van conmigo Josué 10, porque es ahí donde lo vamos a ver. Josué 10. En Josué 10, Israel está atacando a los 5 enemigos, a los 5 reinos. Y Dios le da la victoria a Josué, a sus tropas, a todo el pueblo. Pero hay unos territorios que me llaman la atención. En Josué 10:10 hay un campo en particular donde los enemigos de Israel son destruidos por completo. A ver si lo encuentro acá. Aquí está. Dice, y el Señor los desconcentró delante de Israel y los hirió, hablando de los 5 reinos, los 5 enemigos de Israel. Y los hirió con gran matanza en Gabaón. Recuerden que Gabaón, los gabonitas se aliaron con Israel y por eso ellos estaban indignados que se habían relacionado con Israel los de Gabaón. Luego los persiguió por el camino de la subida de Bet-Orón. Diga conmigo Bet-Orón. ¿Qué significa Bet-Orón? Significa tierra de pastos verdes. Pero continuamos. También dice, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Diga conmigo Maceda. ¿Qué significa Maceda? El lugar de los pastores.
el lugar de los que están pastoreando. Pero quiero regresar rápidamente con Beth-Herón. Beth-Herón, que es tierra de pastos, significa esto. Esto quiere decir que con abundancia en la palabra de Dios, lo repito una vez más, con abundancia en la palabra de Dios, venceremos la autojustificación. Sabiendo que es Dios el único justo y el que justifica. Los pastos representan, pues, alimentarse, comer la palabra, deleitarse en los pastos verdes. Como dice Salmos 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de pastos verdes me hará descansar. Un pastor alimenta pastos verdes a la grey, a un prado. ¿Pero qué significa Maceda? Lo acabamos de mencionar. Porque en Maceda fue donde fueron destruidos, dice acá. Dice que los hirió en Beth-Herón y los hirió también en Maceda. Maceda significa el lugar donde, la región de los pastores. ¿Cómo? Y viene la pregunta, ¿cómo venceremos al rey de Jerusalén? Aquí nos enseña, siendo ministrados por siervos genuinos de Dios, es otra manera donde la verdadera justicia de Dios nos dará la fuerza para vencer la autojustificación. Siendo ministrados por siervos genuinos de Dios, que nos enseña la verdadera justicia de Dios. Bendito al Señor de que tenemos un excelente maestro en la fe, nuestro Padre en la fe, nuestro apóstol. Y espero que todos nosotros estemos ahí comiendo de esos pastos verdes. Y qué dichoso, ¿verdad?, de que en esta congregación tenemos a un apóstol. No hay muchas congregaciones que no tienen pastores, tienen maestros, y excelente, y se necesitan los 5 ministerios. Pero no hay muchos lugares donde tienen a un apóstol genuino, auténtico, que nos pueda nutrir con esta palabra. Entonces, repito, ¿cómo venceremos al rey de Jerusalén, que significa que representa la autojustificación? Bueno, uno hay que comer los pastos que están. Es decir, que con abundancia en la palabra de Dios venceremos la autojustificación. Y segundo, siendo ministrados por siervos genuinos de Dios, que nos enseñen la verdadera justicia de Dios. Y también poniendo los pies. Vea esto, vea conmigo Josué 10:24. Ahora vea esto. Porque después de que destruyen los enemigos, dice que capturaron a los 5 reyes. Los 5 reyes amorreos. Y vea lo que dice Josué 10, verso 24. Cuando llevaron a estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él. Josué dijo, acérquense, pongan su pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Verso 25. Entonces Josué les dijo, no teman ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos los enemigos con los que ustedes luchen. Y verso 26. Después Josué les dio muerte y los colgó de 5 árboles y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. ¿Pero qué representa el cuello? Cuando ponemos el pie en el cuello, representa de destruir el orgullo de uno. Si hay orgullo en ti, hermano, hermana, joven, te digo, no seas tan cuelludo. Entonces, si tenemos orgullo, autojustificación, si queremos siempre pensar que estamos siempre en lo correcto, estás bien cuelludo. Tienes mucho cuello. Hay que poner alto a ese orgullo. El poner el pie en el cuello significa detenerlo, bajarlo lo más que pueda. ¿Pero qué representa el pie? Que es figura del evangelio. Cristo nos da el gran ejemplo, cómo caminar, cómo andar en mansedumbre, en humildad. Los pies tipifica el evangelio, o como está ese salmo que acaban de mencionar hoy, creo que es
Sí, que dice, lámpara a tus pies es mi palabra y luz para mi caminar. Hay que saber cómo caminar en las huellas que Cristo nos había dejado. Sometiendo el orgullo a la verdad del Evangelio es la manera como vamos a deshacer lo que es la autojustificación, el reino de Jerusalén que encontramos. Reconociendo que la tierra de abundancia es otorgada por Dios, no la merecemos, pero Dios es el que nos justifica. Y es con la guianza de Josué, que también podemos usarlo como figura del Espíritu Santo, que vamos a poder vencer la autojustificación y también el reino de Hebrón, las mezclas ilícitas que Dios detesta. Encapsular todo esto, ya para cerrar, tenemos un gran privilegio de poder servirle al Señor con el don, con el talento y con los varios instrumentos que Él nos ha permitido desarrollarnos en. Pero con esos privilegios otorgados, hermosos, que podemos desarrollar cada viernes, domingo y miércoles con las damas o los jóvenes, y etc., también está la gran responsabilidad de reconocer nuestros límites, parámetros, y saber cómo conducirnos adecuadamente en este mundo caído. No nos mezclemos con cosas que puede debilitar tu don con Dios, ni mucho menos pienses de que siempre vas a tener la razón para todo. Dice la Biblia, para terminar, dice que al orgullo Dios lo atiende de lejos, lo ve de lejos, pero al humilde Dios lo atiende de cerca. Y tiene una linda realidad, una linda relación con Dios. Entonces termino diciendo, hay que vencer el rey de Jerusalén y hay que vencer también el rey de Hebrón. Porque son dos áreas que el enemigo utiliza para debilitar este lindo sacerdocio que tenemos. Y por eso no me sorprende de que el enemigo siempre está atacando ese departamento en particular. Porque Él sabe la fuerza, Él sabe la amenaza, lo que la alabanza trae contra Él. Entonces, mis hermanos, les dejo con esto y hagamos una oración. Permíteme orar por ustedes, bendecirlos y le entrego el tiempo ya a David. Oremos. Si tienen sus velos ahí, por favor, pónganse sus velos, damas, jovencitas. Si están con su familia, únense conmigo en esta linda noche. Amado Dios, Padre, gracias por esta noche, por este discipulado, esta enseñanza.